análisis de demanda. De ser hace sentir. Vamos a ver triunfadores. Tengo una maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación. Les deseo mucho éxito en sus tareas que van a presentar. Empezamos el día de hoy. Vamos a ver las palabras claves para un emprendedor, vamos a ver el estudio de mercados, los análisis de demanda, el objetivo del estudio del mercado, la estructura del estudio del mercado de un proyecto, los recursos y medios de comunicación, los análisis de medios y unas preguntas finales. Entonces yo les hago una pregunta, ¿quién no quiere ser empresario? Obviamente todos queremos ser empresarios, eso significa una independencia, un estatus, en muchas ocasiones una muy buena calidad de vida. Y pues eso también nos lleva a quién no quiere triunfar, obviamente. La gran mayoría de los empresarios, si no todos, son bastante triunfadores. Y hoy en día lo puedo decir porque, pues de alguna manera yo también fui empresario y fui muy exitoso en su momento dado. Eso lo puedo certificar y pues realmente los beneficios de ser empresario traen muchas satisfacciones. Ese ordenamiento social que uno puede llevar a cabo con todos sus empleados y todas las personas que están alrededor de uno lo hace sentir a uno muy satisfecho. Viene una pregunta, si yo tuviera o si yo fuera. Esas dos preguntas nos las hacemos todos los días y ese tipo de preguntas son las que nosotros debemos realmente llevar a cabo con una respuesta eh, muy... Eso, porque existen desconocimientos o miedo a enfrentar muchos espacios, muchos vacíos, muchas zonas oscuras que no conocemos, pero hay que animarse, hay que mm, aventarse a la piscina para poder nadar y saber nadar y aprendemos ahí en el transcurso. No crean que ser empresario no es fácil, pero realmente ese es uno de las satisfacciones que uno puede tener como empresario. Saber que le ha tocado escalar muy fuerte, que le ha tocado escalar durante muchos, muchos, muchos años, muchos meses para poder llegar a un éxito. ¿Por qué tantos fracasan? Obviamente porque no se asesoran, porque no se rodean bien, porque realmente miran tal vez muchas ocasiones y eso les pido el favor lo tengan en cuenta. Las empresas las miran como una mina de oro. No, señores. La empresa debe haber una organización interna desde un principio. ¿Es más seguro buscar un trabajo? Depende de la óptica que se mire, mis estimados estudiosos. El trabajo, buscar un trabajo se limita a ganar un salario y cumplir un horario o unas obligaciones, unas responsabilidades. El ser empresario tiene sus satisfacciones porque pues obviamente se va detrás de un, eh, de un capital que se puede amasar durante algunos años y realmente se exige de parte de uno como persona muchas responsabilidades que eso lo lleva a uno a madurar mucho en su vida. ¿Es mejor irse al extranjero?
Depende, yo pienso que no. Yo pienso que en Colombia hay muchas, pero muchas oportunidades y eso nos va a generar muchísimas posibilidades de darle empleo a muchas personas que están alrededor, a muchas personas talentosas que están alrededor. Discúlpeme. Bueno, entonces comparemos qué es un empleado versus emplear y qué es un empresario y qué es emprender. Podemos hablar de que un empleado y da empleo y pues el empleado es usar y el emplear es ser usado, es ser utilizado, es ser explotado, es ser manipulado. En muchas ocasiones la palabra explotado no me gusta utilizarla, digamos que es una palabra que suena muy feo. Yo diría que es ser una persona que le están sacando un mayor provecho y pues la persona no ha puesto sus puntos de vista eh, en sí para poder utilizar sus capacidades. En muchas ocasiones lo entiendo, tenemos que ser muy cautos porque si no damos o no colaboramos podemos correr el riesgo de perder nuestro empleo. El empleado pues solamente gana, ¿no? Gana un salario y ya, se limita a eso. En muchas ocasiones se limitan a un salario, inclusive a un horario. Eso es, entre comillas, para las personas que lo manejan o no han tenido la oportunidad o no quieren tener esa posibilidad de ser empresarios, pues simplemente se limitan a eso, un salario, un ingreso y una salida a ciertas horas y pare de contado. Digamos que la idea que yo les doy es, anímense muchachos, anímense, que el ser empresario trae muchas satisfacciones, muchos riesgos, muchos, digamos que, sacrificios, pero también trae muchos éxitos y muchas satisfacciones esos éxitos. ¿Es más seguro? Sí, puede ser. Mejor saber que viene poco, pero seguro. Sí, es posible que uno como empleado tenga su quincena o su mensualidad segura, pero también hoy en día, si no nos capacitamos, si no nos estamos estudiando permanentemente, vienen otras generaciones y nos corren el puesto, como se podría decir popularmente, y eso no creo que valga la pena hacerlo. Si estamos dispuestos a estarnos capacitando, creo que sí valdría la pena desde ese punto de vista. ¿Se preocupa por su sueldo? Pues no, digamos que si uno se preocupa por un salario, igual también se tiene que preocupar por unas responsabilidades que tiene. ¿Puede ascender? Sí, muchísimo. Si es una persona colaboradora, si es una persona que le pone interés a su cargo, a su rol, a su responsabilidad y que realmente hace muy bien su trabajo, puede ascender dentro de unas compañías que tienen esa posibilidad de ascender. ¿Qué es el empresario realmente, mis estimados estudiosos? El empresario es emprender, es comenzar una obra, especialmente si encierra dificultades o peligros. Realmente esto es una definición de la Real Academia Española. Comenzar una obra, especialmente si encierra dificultad o peligro. Yo digo que el empresario es una persona que se arriesga y arriesga su patrimonio por hacer un emprendimiento, por hacer una empresa propia y que realmente en muchas ocasiones no sabe a qué atenerse, porque muchos de los empresarios no han hecho unos estudios y para eso ustedes, muchachos, se están capacitando, para que hagan estudios previos si existe o no existe esa posibilidad. ¿Puede ganar o perder? Sí, totalmente de acuerdo. Ese puede ganar o perder está en nuestras manos. La gran mayoría del ganar está en nuestras manos. Es cómo lo hacemos o cómo lo podríamos llevar a cabo. El perder, hay dificultades, hay situaciones que se nos pueden presentar alrededor y eso de alguna manera nos lleva a que podríamos perder. Pero
es enfrentar esos retos y volvernos a levantar, mis estimados estudiosos. ¿Hay riesgos? Sí, muchísimos. Puede ganar mucho o terminar quebrado. Esas son las dos posibilidades, pero yo pienso que cuando uno es empresario puede ganar mucho más de lo que puede perder. Mucho ojo, tiene que ser disciplina, tiene que haber organización, tiene que haber sacrificio, tiene que haber dedicación. Esos son parte de los puntos de un empresario. ¿Se preocupa por pagar salarios, sueldos? Sí, claro, obviamente. Y no solamente pagar salarios, muchachos, es pagar impuestos, es pagar, es saber cobrar las facturas o saber cobrar la plata que en un momento dado se puede estar dando a crédito si se están dando crédito, porque hay empresas que recogen el dinero eh, vende y inmediatamente le pagan. Eso es un gran negocio, pero también se corren riesgos. Indudablemente, ese preocupa por pagar salarios o sueldos es una bendición que cada vez uno paga una quincena a sus empleados, descansa mucho el empresario, pero también tiene la satisfacción de que está cumpliendo con todas sus obligaciones. ¿Puede trascender? Sí, puede trascender, ir más allá de algo. Simplemente cuando uno es empresario, estudiosos, uno puede llegar a sentirse mucho más exitoso y puede pensar en ir más allá de la sola empresa, puede hacer bienestar social, puede llevar a cabo muchas situaciones con sus empleados o con su entorno de proveedores o de las familias de los empleados que lo pueden llevar a algo muy positivo. Vamos a hablar de una autojustificación. Somos lo máximo para encontrar razones para el no. Y eso es lo que realmente queremos que ustedes cambien. Yo quiero que ustedes piensen siempre que el no debe ser lo último para nosotros. Soy muy joven, no tengo experiencia. Eso es una de las frases que más realmente se escuchan. Es más, y yo les digo, es más la facilidad de emprender una empresa cuando se es joven, porque se tiene toda la capacidad, se tiene todo la berraquera, y me disculpan la palabra, para poder nacer algo nuevo y toda la fuerza para defender esa idea y ese emprendimiento con el cual inició. No tengo capital, no crean que es lo único. El capital no lo es todo, aunque sí es gran parte. Se puede hacer muchísimo sin iniciar. Es querer hacerlo y tener una iniciativa donde finalmente se debe emprender algo organizado, positivo, algo que realmente uno quiera hacerlo con amor y ese con amor realmente lo van a lograr un éxito. Si tuviera plata lo haría. No, no, estudiosos. Realmente no siempre, como les digo, la plata lo es. Eh, Pueda que uno viva muy al día, pero si uno tiene ideas, uno puede asociarse con personas que en un momento dado pueden tener un capital o vender la idea o simplemente iniciar por algo muy pequeño que si realmente es algo muy bueno va a crecer y va a crecer muy bien. Primero trabajaré es una excusa muy permanente y una vez que ahorre me mando y pongo mi negocito. No, una vez que uno inicia a trabajar, realmente no se sale de ahí porque queda en una zona de confort, muchachos, queda en una zona de confort donde cumple con unas responsabilidades, recibe un salario y pare de contado. Son muy pocas las personas que en un momento dado pueden decir, sí, estoy ganando muy buena plata, me siento satisfecho. Entonces, realmente les digo, todo esto es una autojustificación. Ya soy viejo, ¿cómo arriesgarme? Tengo hijos, hay que pagar colegios, tengo cuentas, tengo servicios, tengo arriendo, tengo muchas cosas que pagar. Entonces, realmente, la edad nunca debe ser una barrera para hacer
un emprendimiento, para iniciar una empresa. Es lo que yo les digo. Si uno tiene cuentas, debe ser organizado, debe apretarse muy seguramente, porque se lo digo por experiencia, apretarse un poco el cinturón, organizarse en sus gastos y lo importante es iniciar esa idea que se tiene de emprenderismo. No se me ocurre nada, no sé qué hacer. Realmente esa frase para una persona que lo diga es muy pobre en su pensamiento. No se me ocurre nada, no sé qué hacer. Hay muchas situaciones que nosotros tenemos día a día en nuestras mentes y que pueden nacer como una muy buena idea de emprenderismo, de hacer empresa, de hacer algo que nosotros creamos en nosotros mismos. Lo que yo quiero hacer, todos lo hacen. Ahí está la diferencia. Cuando uno lo hace y lo hace bien, ahí está la diferencia, mis estimados estudiosos. Es donde uno debe hacer las cosas por amor, con destreza, con calidad. Y ahí puede haber muchos, pero ahí se nota la diferencia de lo que hacemos nosotros. ¿Cómo voy a competir con ese monstruo? Claro, siempre va a haber monstruos, pero pongámonos una meta. ¿Podemos llegar a donde ellos? Sí. ¿Podemos superarlos? También. Eso depende de nosotros mismos. La palabra soñar en grande es algo que nosotros debemos tener permanentemente. Soñar en grande es llevar esas ideas que todos los días tenemos o se nos pueden presentar. Y si uno sueña en grande, puede tener algo grande. Empezar, obviamente, tienen que empezar por algo pequeño. No todo el mundo tiene la facilidad, como lo habíamos hablado anteriormente, de un capital o de alguien quien lo apoye económicamente. Se tiene que empezar por algo pequeño, pero tiene que esforzarse, tiene que haber sacrificio, tiene que haber entrega, tiene que haber ideas permanentes, tiene que haber organización. La importancia de una visión personal, muchachos, y luego viene una visión empresarial compartida. Cuando empezamos algo pequeño y lo empezamos bien organizado, con un conocimiento previo de un estudio que ustedes están teniendo, les aseguro que les puede ir muy bien. El gran chef que empieza en su puesto de salchipapas sabe que va a llegar. Obviamente, todos tenemos algo inicialmente pequeño y ese algo pequeño tiene que crecer, tiene que hacerse conocer para que las personas sepan qué hace uno, cómo lo hace y qué calidad está entregando, en qué tiempo se está entregando, cuánto está cobrando. Y todo eso son factores de éxito según lo que uno quiera inicialmente ganar. No piensen que uno va a montar una empresa y al siguiente día ya está ganando plata. No, señores, así no es. Al principio se exigen muchos sacrificios. El empresario es grande, la empresa es todavía pequeña. El empresario es grande, se los digo porque cuando uno se auto bautiza, llamémoslo así, de empresario porque ya tiene una empresa, es una persona de un emprendimiento muy versátil, muy grande, pero obviamente la empresa tiene que nacer pequeña. Todas las grandes empresas, mis estimados muchachos, iniciaron pequeños, excepto los de grandes capitales que realmente con ese mismo capital están ampliando eh, sus propias empresas para poder diversificar. Cuando nosotros iniciamos un proyecto debemos hacer un estudio de mercados. Es lo primero realmente que nosotros tenemos que evaluar a quién vamos a llegar, a cuántas personas le vamos a llegar, con cuánto le vamos a llegar, a qué valor le vamos a llegar. Cuando hablamos de proyectos privados que son generadores de ingresos, el objeto de un estudio de mercado, mis estimados muchachos, es determinar esa cantidad de bienes y o servicios que ustedes van a prestar, esa nueva unidad productora que ustedes tienen en mente hacerla. Y que realmente en cierta área geográfica y bajo determinadas condiciones de precio y cantidad, la comunidad estaría dispuesto a adquirirla para satisfacer sus necesidades. Perdón. Eso es una de los éxitos que nosotros podemos asegurar cuando nosotros hacemos un estudio de mercado previo. Ese estudio de mercado previo, la zona,
el cliente final o el objetivo final, que es el cliente, que es cierto tipo de personas, cierto tipo de clientes, cierto tipo de productos, lo debemos hacer permanentemente para saber si hay una rentabilidad o realmente el mercado es muy pequeño y eso inclusive no nos va a poder permitir crecer. Eso es lo que tenemos que evaluar. El estudio de mercado es algo que se debe hacer metodológicamente y se debe estudiar. Primero, al consumidor y las demandas del mercado y del proyecto actuales y las proyectadas. Segundo, las competencias y las ofertas y las del mercado y del proyecto actuales y proyectadas. Y tercero, es una comercialización de ese proyecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Todo eso son situaciones que tenemos que tener presentes para poder realmente que ese estudio de mercado nos dé una idea clara a dónde vamos a llegar y hasta dónde podemos llegar. En el estudio de mercado, el enfoque social se basa en una lógica diferente. Tenemos que hacernos una pregunta. Por la naturaleza y la dimensión social del problema, ¿a partir de qué? ¿De cuál se puede determinar esa población carente de que se trata de incrementar de su órbita la demanda? O sea, nosotros tenemos unos clientes objetivos. Esos clientes objetivos los tenemos que evaluar. Muy seguramente ese producto que nosotros ya tenemos, que queremos ofertar, ya le están ofreciendo a esa población carente o de pronto no satisfecha. Y esos son los puntos que nosotros tenemos que ver, tenemos que verificar. Que haya espacios que no estén siendo satisfechos en esa población que nosotros queremos y creemos que puede haber una demanda de ese producto o servicio que nosotros podemos ofrecer. Entonces, realmente, con un buen estudio de mercado, lo podemos determinar si realmente vale la pena o no vale la pena ahí en esa zona. De pronto puede estar en otra zona del país o en otra zona, en otra región. El análisis social de la demanda se preocupa por conocer cuántas personas requieren la satisfacción de esa necesidad, o sea, tenemos que cuantificar para saber cuánto va a ser el mercado y las posibles ventas que podamos llevar. ¿Con qué tipo de producto vamos a llegar? Si es un bien o un servicio. Un bien es un producto, un servicio es algo que nosotros ofrecemos dentro de nuestras capacidades de que nosotros tengamos un conocimiento. Y dentro de qué restricciones y con qué criterio podemos, con qué criterio de distribución de precios a los usuarios. De acuerdo a esa cantidad de personas, es completamente diferente, mis estimados estudiosos, y eso es lo que ustedes tienen que evaluar. ¿En qué mercado se van a mover? De acuerdo a eso, pueden establecer un precio. Y no por el hecho de que nosotros podamos salir con un precio alto, bajo, medio, nos diga que vamos a tener una ganancia inmediatamente. Tenemos que establecer unas utilidades, pero antes de esas utilidades tenemos que establecer unos costos fijos, unos costos directos, unos costos indirectos. Tenemos que establecer realmente unos costos de producción, si los hay. Realmente cada uno de esos puntos tienen que evaluarlos y eso es lo que realmente queremos que ustedes se apersonen cuando estén pensando en hacer un emprenderismo, que ese emprenderismo realmente les va a servir para establecer una buena demanda. En el proceso de análisis para la determinación de la demanda social se distinguen tres tipos de poblaciones. La población de referencia, que es el universo o población global. La población objetivo, que es la población carente, que es son la población que realmente vemos o que realmente hemos evaluado o analizado que les falta ese posible servicio o producto que nosotros estamos dando. Y la población objetiva específica es la población en capacidad de atender con el proyecto. Y eso es lo que realmente quiero que ustedes sean conscientes. Esas poblaciones que realmente nosotros tenemos que evaluar para analizar ese mercado a los cuales tenemos que llegar. Y tenemos que evaluar antes de echarnos al agua, porque el hecho de que nos echemos al agua sin hacer estos análisis, hay una posibilidad muy alta de fracaso. Para eso ustedes se están capacitando, para eso ustedes están preparándose, para ustedes están estudiando, para poder que hagan estos análisis y por eso yo como docente de ustedes los puedo apoyar, los puedo ayudar, los puedo asesorar con muchísimo gusto.
Los objetivos del mercado, del estudio del mercado, es obviamente nosotros tenemos que recopilar información siempre de carácter económico que va a repercutir en la composición del flujo de caja del proyecto. Indudablemente, nosotros tenemos que saber qué tanto vamos a vender y en cuánto tiempo lo vamos a recuperar. Eso es en nuestro flujo de caja. Detectar y reconocer la ventaja competitiva del proyecto dentro del mercado. Estamos hablando de que nosotros vamos a sacar un producto o un servicio y nosotros sabemos contra quién nos vamos a enfrentar. De acuerdo a eso, tenemos que establecer nuestros parámetros de precio. No podemos pretender en muchas ocasiones eh, ganar mucho cuando tenemos unos competidores. Pero el hecho de que seamos pequeños nos da unas ventajas competitivas del proyecto dentro del mercado. ¿Por qué? Porque no tenemos unos costos muy altos. Mucho ojo con este ítem. Somos pequeños y tenemos costos pequeños. Eso nos significa salir con un buen precio del mercado. Aquí les muestro una estructura de análisis del mercado de un proyecto. El mercado del proveedor, que es el análisis de la oferta. El mercado del competidor, que es oferta y demanda. Y el mercado del consumidor, obviamente, el análisis de la demanda. En cuanto a la estructura del mercado, tenemos análisis de precios. Y en cuanto al mercado de distribuir, son el análisis de la comercialización. Obviamente, a dónde y cómo vamos a hacer llegar ese servicio o ese producto. Después de todo esto, tenemos unas conclusiones de ese análisis del mercado y todo eso es el entorno del mercado nuestro. Tenemos un mercado externo y tenemos variables macroeconómicas que muchas veces no están a nuestro alcance. Son políticas gubernamentales o políticas municipales o inclusive, si estamos pensando en exportar, políticas internacionales que nos pueden afectar. Y en eso tenemos que ser muy cautos y tenemos que estar permanentemente al acecho, permanentemente alertas para saber qué está afectando nuestros productos para poderlos sacar al mercado. Tenemos que hacer un análisis de todo el medio al cual vamos a llegar. La inflación es uno de los puntos que más nos afecta porque eso va ligado a salarios, a compras de materia prima, a productos e incrementos de la materia prima. La devaluación es otro un gran factor que va en contra de muchas de las empresas. Pero viendo la devaluación para los emprendedores que son exportadores, es un factor que es muy positivo, porque en la medida en que saquen sus productos, van a recibir mucho más pesos por el mismo producto. El PIB, obviamente nosotros hablamos del Producto Interno Bruto. Cuando hablamos del Producto Interno Bruto, tenemos que saber esa población, cuánto está, qué capacidad tiene de compra, el país en el que estamos. Hay muchos ciclos dentro del país, en Colombia que tenemos, y eso es lo que nosotros tenemos que saber. Si el producto que nosotros es cíclico en ciertas épocas del año, se vende más que en otras, y eso es lo que tenemos que evaluar. El Producto Interno Bruto del país, de la zona, o inclusive a donde vamos a exportar. Eso es otro de los análisis que tenemos que hacer. Los aranceles, si somos personas, perdón, si somos empresas que importamos, eso nos afecta porque el valor del dólar afecta a nuestra mercancía. O en el caso de que exportemos, pues obviamente exportamos si esa exportación tiene algún impuesto de arancel para salir del país o inclusive al país o a los países que vamos a llegar. Tenemos que evaluar una política de importación y exportación. Las de importaciones, si nosotros utilizamos materias primas. Las de exportaciones, especialmente políticas de precios en los puertos o de aranceles o simplemente políticas de precios para embarcar nuestra mercancía.
sea vía aérea o sea vía marítima. La tecnología, cada vez esto es un punto más alto en nuestros análisis de mercadeo. La tecnología pesa mucho en un precio final. A pesar de que vale y la tecnología nos cuesta o les puede costar a los empresarios, la tecnología hay que tenerla presente porque eso nos puede ser el punto de referencia para cambiar a un producto. Se saca más rápido, se saca más económico o realmente puede ser algo que realmente está marcando la diferencia con respecto a los demás productos y eso es lo que nos puede significar un mercado objetivo al cual podemos llegar y ganarle a los demás. Estabilidad política. Esto es importantísimo, estimados estudiosos. Nosotros tenemos que tener y defender nuestro país con las democracias. Tenemos que votar por las personas que creemos que van a apoyar nuestra estabilidad económica, nuestra estabilidad de las empresas. No hay otra posibilidad de que nosotros creemos empresas, sino con una democracia que nosotros mismos podamos defender. Muchas gracias, mis estimados estudiosos. Espero que este primer análisis les haya servido y les sirva para esas primeras tareas que ustedes van a presentar del módulo 1. Les deseo mucho éxito. Hasta pronto.